Muy buenas tardes, queridos estudiantes. En esta ocasión vamos a retroalimentar la clase número 5, ¿ya? Para segundos medios, en donde vamos a analizar las características de la visión de mundo presentes en el relato El Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Bien? Primero que todo, un monte, imagínense un monte, y de ánimas. ¿Por qué se llamaría el Monte de las Ánimas? Ánimas, son almas, ¿ya? Almas que muchas veces vagan. Muy parecido a lo que nosotros también podemos ver aquí en la cuarta región, cuando existen estos famosos calvarios en donde se les pone una cruz para aquellas almas que también andan rondando. Como dato curioso, ¿ya? Tiene que ver mucho con algunos orígenes de la iglesia, ya muchas cosas que también se replican aquí en Chile, en nuestras costumbres también. Bueno, ¿quién fue Gustavo Adolfo Bécquer? Él fue un escritor, un poeta español, ya nacido en el año 1836 y perteneciente al movimiento del romanticismo. ¿El romanticismo qué fue? Fue un movimiento revolucionario que se puso en contra, o su postura fue en contra de la ilustración y el neoclasicismo. ¿Por qué? Porque su prioridad no era la razón, sino que eran los sentimientos. Bueno, el Monte de las Ánimas es uno de los relatos que forman parte de la colección de Gustavo Adolfo Bécquer, que se llamaba Soria. ¿Ya? Esta leyenda cuenta lo que le ocurrió a un joven llamado Alonso al intentar complacer a su prima durante la Noche de los Difuntos, la noche de la festividad de Todos los Santos. En esta historia que tenemos a este narrador, nos está contando la leyenda entonces de este caso que ocurrió entre Alonso y su prima. Dentro de este relato también nos da el origen de por qué se llama el Monte de las Ánimas, ¿bien? Y nos remonta a un siglo más atrás, en donde por ahí por el 1700 existían la famosa orden de los templarios, ¿ya? Que eran soldados religiosos que trabajaban con las coronas, con los reinatos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que este rey mandó a llamar a los templarios para que le quitaran la ciudad que estaba tomada por los árabes en aquel tiempo. ¿Ya? Y ¿qué pasó aquí? Que este monte en el que habitaban estos templarios en aquel momento, mucha gente salía a cazar, pero el rey dio un mandato de que se eliminaran las casas por lo peligroso que era. Sin embargo, no hicieron caso. Fueron los templarios y fueron también los enemigos de los templarios en aquel momento y se encontraron con una jauría de lobos y estos lobos se los comieron. Es así como surgió este nombre del Monte de las Ánimas, ya que cada noche de los difuntos, las ánimas de los templarios y también de las otras personas, en este caso Alonso y su prima, también salen a vagar por las noches y causar el terror de la gente. Esta leyenda se puede clasificar dentro de el género de horror, ¿ya? Que está ambientada en España. Vamos entonces a completar la guía. Dijimos entonces que la visión de mundo es la realidad, es la visión, es el mundo que se quiere mostrar dentro del relato. Y para hacer una visión de mundo, nosotros tenemos 5 elementos, ¿ya? Tenemos las costumbres, tenemos los temas, ¿ya? Tenemos actitudes, ¿ya? Que tienen que ver también con los personajes, cómo se comportan. Tenemos el énfasis, cómo estos personajes expresan sus sentimientos a través de signos de exclamación. Y también tenemos los espacios físicos, que son los lugares en el que se desarrolla el relato. Bien, entonces, dentro de los temas, como punto 1, tenemos el amor, las guerras, la trascendencia, ¿ya? Y la muerte. Entonces, comenzamos con la 1.
Bueno, aquí en la tablita ustedes tienen que extraer, copiar una cita del texto e insertarla a la tabla y después explicar por qué serían las costumbres. Entonces, tenemos que encontramos en el texto en donde esta gente celebra el Día de los Santos, ¿ya? En donde se rezan las iglesias o casas por aquellos que han muerto. Y también se les nombra la Noche de los Difuntos, en donde la gente también se acostumbra a juntar, ¿ya? Y a contar historias de terror o fantasmas, ¿ya? Se ven estas dos características de las costumbres de los personajes que están en el relato. Y la cita podría ser, lo sé prima, pero hoy se celebran todos los santos y el tuyo ante todos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío? Bueno, ahí tenemos la cita. 2. ¿Qué temas o temáticas podemos encontrar dentro del relato? Por un lado, tenemos la muerte, ¿ya? Claramente, que está abordada como una ironía, ¿ya? Ya que en la leyenda que nos muestra por qué se llama el Monte de las Ánimas, allí fueron advertidos estas personas para que no fueran a cazar, sin embargo, fueron cazados por unos lobos, ¿ya? Y por otro lado, también tiene este tema, esta característica irónica, en donde Alonso, por sentirse desafiado, fue a buscar el listón de su prima y también terminó muerto. Bien, entonces vamos a ver aquí la cita que tiene que ver con la muerte. Abordado, perdón. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Bien, entonces allí tenemos parte del texto. Por otro lado, tenemos el tema de la trascendencia, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con las creencias católicas, ¿ya? Que está mostrando el relato, ¿ya? En donde las ánimas o almas necesitan de rezos para no vagar y causar terror por las noches, ¿bien? Entonces vamos a la cita. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del monte de las ánimas y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera. Refirió cosas horribles, entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible y caballeros sobre osamentas de corceles, perseguir como una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Bueno, entonces aquí también está este ítem de la trascendencia de las almas, en qué quedan cuando mueren con un final trágico, ¿ya? Entonces ahí se ven las ánimas del cazador que se extravió, se ven las ánimas de los templarios de aquellos tiempos que fueron comidos por los lobos, y también se ve las ánimas, el alma de los dos primos que terminaron muertos. Uno por salir y la prima también por observar esta imagen del horror de ver estas ánimas y al primo muerto, ¿cierto? Y finalmente tenemos el amor trágico, ya que estaba claramente eh, propuesto, evidenciado de que Alonso tenía sentimientos hacia su prima, ¿ya? Entonces, es un amor trágico porque los dos mueren igual, ¿ya? Vamos a la característica 3, que tiene que ver con las actitudes, ¿ya? Estas son las características de los personajes, ¿cierto? Que están ahí escritas en la guía, de cómo se muestran ellos, cómo son psicológicamente, incluso muchas veces qué representan en la sociedad,
de acuerdo a su personalidad, qué rol cumplen, ¿ya? Entonces, por un lado, tenemos la valentía de Alonso, ¿cierto? ¿Ya? En donde dentro del texto sabemos que Alonso se para rápidamente eh, y desafiado por su prima, él decide ir a buscar el listón azul de su prima y se va en la noche de los difuntos a buscar a aquella cinta, ¿ya? Entonces allí está la valentía de Alonso. También tenemos, por otro lado, la actitud, que es la incredulidad de Beatriz, la prima, ¿cierto? Porque ella no tenía interés en su primo, ¿ya? Porque después se iba a ir a otro país, ¿cierto? Entonces, la cita del texto es la siguiente. Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo un carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios. Bien, entonces aquí tenemos una antítesis en donde los sentimientos de Alonso son ímpetu, pasión y valentía por su prima, y al contrario vemos a Beatriz, que es la razón, la incredulidad, ¿ya? Y la frialdad porque no sentía nada por su primo. Así que ahí están las características de estos dos personajes. En cuanto al énfasis, característica número 4. Allí en el énfasis nosotros podemos leer en la narrativa los signos de puntuación, los signos de exclamación, de interrogación, que nos muestran cuánto se sorprenden los personajes dentro del relato. ¿Bien? De qué forma se percibe a estos personajes, si ellos están de acuerdo con una idea, si ellos no están de acuerdo con esta otra idea, que fue lo que vimos hace un poquito adelante, que tenía que ver con la actitud de los personajes. En el énfasis se utiliza todo lo que es el lenguaje paraverbal para poder concretar que los personajes muestren sus sentimientos. Ya sea de amor, de ira, de rabia, ¿ya? Entonces, una de las citas que podemos encontrar en el texto es: exclamó volviendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho. ¿Soy yo tan miedosa como es las pobres gentes, cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura, al oír una conseja de aparecidos? Y allí, bueno, tenemos literalmente la palabra exclamó, perdón, y también tenemos la utilización de signos de interrogación, ¿ya? Cuando Beatriz se cuestiona, ¿ya? De algo que ella está muy segura, ¿cierto? Que es que ella no cree en esa leyenda, en aquella leyenda donde salen las ánimas por las noches. Y por último tenemos la característica del espacio, ¿ya? En donde el relato, el texto, nos va a mostrar el lugar físico en donde se está desarrollando la historia, ¿ya? Muchas veces los escritores muestran con nombres, muestran con años también los lugares, porque su intención es que algún día el lector vaya a aquel lugar, lo visite, y si ese lugar no existe, es que el lector se lo imagine. Bien, entonces vamos a ver aquí una cita que tenemos del texto. Ese monte que hoy llaman de las ánimas pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solos sabido defenderla como solos la conquistaron. Entonces allí se describe la ciudad de Soria, ¿ya? Que es parte de España, que tuvo estos acontecimientos históricos en el año 1700, ¿ya? En donde intervinieron la orden de los templarios, ¿ya? Y bueno,
Esas son todas las características y las citas del texto. Espero que les haya quedado muy claro y nos vemos en la próxima clase.